Bueno, señores, y como siempre, como en cada oportunidad, del señor Raúl B. Mora y el señor Luis Peña andan siempre con una caja de fósforo y con, y con un periódico para prenderle fuego a esto, Y un señores. potecito de gas. reputación. Raúl, ¿por qué te ganas esa reputación? Habla, Raúl. No, es que los carismas de iglesia son variados. Bueno, señores, y como siempre, pues tenemos nuestro segmento con nuestros hermanos que hoy vamos a hablar sobre este tema tan interesante a propósito de que en el día de ayer, pues la iglesia conmemora los fieles difuntos, pues hoy tenemos un tema muy interesante relacionado con todo este mundo, con toda esta parte que es muy importante que toda la gente conozca. Ese mundo metafísico. Wow. Dele ahí. ¿Cómo fue que usted me dijo que se llama el tema? Realidad escatológica. Escatológica. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso, Raúl? No, ellos se refieren a las cosas que pasan después que usted se muere. Esas son las realidades escatológicas. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Y cuáles son esas cosas? Puntualmente son, por ejemplo, el cielo, el infierno y el purgatorio. Para nosotros los católicos, porque los evangélicos no creen en el purgatorio. Problema de ellos. Y Tremendo susto se van a dar. Y el purgatorio va a ser la frustración gozosa de ellos. Tú sabes que es lo más difícil del mundo. ¿El qué? Vivir algo y no saber qué es lo que está pasando. Cuando un protestante, por su estilo de vida, por su forma, porque fue una persona, pero tenía algo que cambia antes de llegar al cielo, se ve en el purgatorio, se fuñó, voy a creer que tendrá infierno. Jorge, dile a Fali que me guarde mi caja de fósforo. Pero Félix fue el que vino hoy a encender esto aquí. Entonces, pero puntualmente vamos a hablar, porque el tema es muy amplio. Vamos a hablar hoy, Luis, de purgatorio. Solamente del purgatorio. Aparte de esos tres conceptos, infierno, cielo y purgatorio, hay otros términos que son como propios de esta realidad. De la escatología. Que, por ejemplo, son, la vida eterna y vida plena, que son cosas distintas. Juicio particular, juicio final. El paraíso que le digo de ahora. El buen ladrón que está en el paraíso no fue al cielo que entró, ¿oyeron? Para que no tenga yo loqueando por ahí. De hecho, cuando la Iglesia Católica habla del juicio particular, que es el encuentro inmediatamente con Cristo, de lo que usted se muere, los textos que vincula a ese tema es el texto del buen ladrón. De modo que el buen ladrón, cuando estaba en el paraíso, estaba con Cristo, se encontró en el juicio particular. Y hemos de suponer que también el mal ladrón también se encontró en ese juicio particular con Cristo en el paraíso. Porque dice la Iglesia Católica que todos vamos a experimentar un juicio particular. El juicio particular, sí. Desde que tú si la Iglesia Católica vincula al juicio particular el texto del paraíso del buen ladrón y al juicio particular van a compadecer todos, hemos de suponer que el mal ladrón también estuvo en el paraíso en su juicio particular con Jesucristo. Otro tema es que hay que ir entendiendo la relación entre pena-culpa. Es importantísimo la pena. Lo otro tema es que hay que debatir aquí, en su momento, es el tema de la indulgencia. Y te adelanto, Rojito, que en el artículo 128 de la Constitución Dominicana, el presidente, de las atribuciones que tiene el presidente, una de ellas es indultar a los presos. O sea, a los presos. Y esa práctica a nivel política y secular es toda una herencia de la indulgencia católica, ¿verdad que sí? Porque el catolicismo le dio forma a Occidente. Mira, y hay que, porque si hay algún protestante que no esté escuchando, ¿verdad? Sí. Que esté escuchando, vamos a ver qué disparate van a decir esos muchachos. Sepa, en primer lugar, usted es sola escritura. Escuche y aprenda. No, y también vamos a hablar de la escritura. Porque pues no, por eso lo digo. Es que los protestantes son sola escritura. Entonces, la Iglesia Católica es... Lo que no sale ahí no es... No, exacto, para los protestantes no. Para los católicos es la escritura, la Biblia, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. O sea y es importante aclarar que no están divorciados. Ninguno. O sea, no, claro que no.
una apoya a la otra. Por ejemplo, ¿cuál es la base que se utilizó para seleccionar los 27 libros del Nuevo Testamento? La tradición, la tradición apostólica, según la tradición apostólica. Porque, no sé si tú sabías, Raúl, Sí, sí. bueno, que había muchísimos que no lo sabe evangelios. Fede, yo lo sé. No sé si tú sabías, Félix, que había muchísimos evangelios. Sí, Oye, 1 millón. Principalmente gnósticos, que querían tergiversar Querían brillar. la naturaleza de Cristo, no, o sea, no lo veían como Dios. Y entonces la iglesia luchó contra eso. Y el mismo el apóstol Juan, cuando escribe Para combatir a los gnósticos que negaban que negaban la divinidad de Jesucristo. no, que fue un hombre. Exacto. Sí, porque Por fueron eso, varias, por eso Juan fueron varias achaca cosas. mucho eso de que Pero la palabra en un principio hizo hombre, se cuando te encarnó. dicen Juan, se refieren al evangelio. de Juan. Evangelista de Al evangelista Juan. Juan. Al evangelio de Juan. Entonces, para darle paso a Luis con el purgatorio, Ay. vamos, yo voy a decir lo último que voy a decir aquí. Ay, no. Miren, sí. Miren, miren, Estamos acostumbrados. Vean, ya, Esto vean. es lo último que tú vas a decir. Sí. vean Eh. la relación Dios-hombre como un juez y usted y el pecador un imputado, en donde usted de parte del juez va a recibir una de dos penas, o la cadena perpetua, que es el infierno, o una pena leve de cárcel en el purgatorio. Luis, dale para allá. Mira, Asopla. déjame decirte algo. Está como Eh, Bebeto, dale para allá. Lo primero que la doctrina del purgatorio no es un invento, o sea, tiene su base bíblica. Voy a leer algunos textos bíblicos, y también los padres de la iglesia hablaron de del purgatorio. Ahora bien, en lo que se tiene en la iglesia como doctrina y como revelación privada, porque aquí yo tengo algunos textos de los santos. Óyeme bien esto, Jorge. Sí, dale. La persona que profundiza en el purgatorio, al momento de conocer lo que es, a partir de ese momento, renuncia totalmente al pecado. O sea, Wow. dice, ya no voy a pedir la gracia del Señor para no cometer el más mínimo pecado. Porque la doctrina del purgatorio es profundísima. O sea, no es de que una segunda, como algunas personas piensan, de que segunda oportunidad. Eso no es así. No. Es algo terrible. Yo tengo aquí un documento que cuando yo lo leo, Sí, hay muchas revelaciones. hay gente que se escandaliza, pero la realidad del purgatorio es una verdad absoluta. ¿Eso es una verdad absoluta? Que no hay para atrás. Que aunque tú no la quieras aceptar, Eso no son problemas Está de ahí. ellos. exacto, está ahí. Por ejemplo, tú puedes decir, yo creo que Nueva York no existe. Por eso eso no quiere decir que se Por va eso yo no voy para allá. o no, eso no quiere decir que se vaya a desaparecer. No. Eso sigue ahí. Exacto. Entonces, así mismo pasa con la realidad del purgatorio. Entonces, nosotros no pedimos la existencia. O sea, tu vida no es tuya. No. Dios sale de la mano de Dios y regresa a la mano de Dios. O sea, Dios es que te llama a la existencia, y Él es el que ha puesto todas las reglas con las que tú te vas a manejar, y también a través de la creación. O sea, hay otro punto. Raúl hace una similitud de un juez que condena, pero en este caso yo pudiera irme un poquito más profundo y decir, la misma persona cuando entra al estado espiritual se da cuenta de todo lo que hizo y que le toca automáticamente en el Sí, juicio. sí. Así, Raúl, Sí, ¿va? yo no completé la idea, pero es así, o sea, O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos en el tiempo y en la materia. Tiempo y espacio. Exacto. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos conocimiento limitado a nuestro cerebro, o sea, y tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Después que tú pasas al mundo espiritual, o sea, que tú mueres, que sale de esta dimensión, ya todo es veloz. Ujú. Ya tú ves tu vida completa. Cuando tú estés en la Sí, verdad, sí, como dice la pudiéramos decir que en un segundo tú vas a ver tu vida completa, todo lo que tú hiciste, bueno y malo. Y entonces ahí es que empiezas a experimentar ese dolor, principalmente por las cosas que no hiciste o las cosas que dejaste de hacer. Por ejemplo, una persona que conoce Ajá. el evangelio, que conoce la palabra de Dios y decide, no, ya yo estoy cansado de predicar, a mí me están dando mucho boche. está suave. Pero te voy a decir todo porque son varias cosas.
Cuando llegue a ese momento y se va a dar cuenta de la... Sí, Raúl está loco por interrumpirme. Volviéndose la lengua. aquí está. Está casi Sí. empujándole la silla. Cuando esa persona muere y se da cuenta que no hizo lo que tenía que hacer, ese dolor va a ser muy fuerte. Entonces la pregunta del millón con el purgatorio. ¿El purgatorio es un lugar o un estado? Es un estado, lo que pasa es que para poder explicarlo, Después cuando se muere todo es estado. Exacto. Nada No, es... nada es físico. exacto, difícil. para poder explicarlo se utilizan las similitudes del lugar. lenguajes, pero Sí, se Entonces, habla como de un lugar. Es pero- válido cuando tú estás predicando mencionar el lugar, como un Ok, lugar, ok, pero en ok. realidad la realidad es que es un estado. Hay que Ok, tomar, hay perfecto. que saber. Y- Por y- eso la iglesia Y cree en el disculpa que te purgatorio. interrumpa, hubo un papa que dijo que era un estado y mucha gente se escandalizó porque eso Por eso siempre- que te lo eso pregunto. siempre Por la eso que iglesia te ha lo dicho. pregunto. Es claro, tú no subes en cuerpo al cielo. Exacto. Tú no eres Elías ni Moisés, ni la Virgen María tampoco. No, exacto. ¿Qué te iba a decir, Fer? Y mucho menos Jesucristo. La Biblia, en el libro de los Hebreos 12:14, dice: sin santidad nadie verá a Dios. Exacto. Usted necesita un espacio. Por ejemplo, el alma de Félix, Purificación, cuando claro. Félix vaya al cielo, o cuando me toque afilarme, porque hay una fila larga y tengo que ponerme ahí, cuando mi alma, para poder entrar al cielo, tiene que pasar por ese estado, por el purgatorio. ¿Para qué? Para limpiar Purificarse, claro. mis pecados, porque Félix, recién comulgado y recién confesado, Aún así hay que en darle ese su momento purificación, no hay pues. santidad todavía en mí, porque hay muchas cosas. Sí. El ladrón que se arrepiente de haber robado, igual va para la cárcel. Y eso mismo pasa con nosotros. Sí, por eso eso, es lo que estaba hablando Raúl, de la pena y de la Exacto. culpa. Exacto. Cuando tú vas al confesionario y te confiesas con el sacerdote, se borra la culpa. así es. Porque el pecado genera esas dos cosas. Y, La culpa, pero no la pena. pero no la pena. Entonces tú tienes que purificar la pena, que lo puedes hacer en la vida terrenal con buenas obras, recibiendo la Eucaristía. Tú puedes ir podríamos decir, reparando ese pecado desde aquí. Ahora, lo difícil es repararlo del purgatorio y tú vas a ver por qué. Y aprovechar. Ahí que difícil. Mira que hay un dato. antes de que Estamos en me- año jubilar todavía. ese es La un- indulgencia urgencia. plenaria, que a veces hemos dejado de hablar de la indulgencia plenaria en el año jubilar. Son ayudas para ir quitando la Exacto. pena de nuestros pecados. Eso es todo un tema que hay que dejarlo como aparte, ¿oíste? No, lo que pasa es que también el que no cree en la doctrina del purgatorio no le ve sentido al año indulgencia. jubilar. No, porque tampoco. tú puedes Eso es tener, verdad. tú puedes tener un fiel católico que tenga como duda del purgatorio y dice, pero el año jubilar, no, pues eso no tiene sentido. Pero ese tienes razón, Félix. Antes de que Raúl, ya tú sabes que está Sí, tú sabes. encendido. Sí. Que no se te olvide, Raúl, lo que te voy a decir. Toma nota, Raúl, toma nota. Toma nota si tú quieres. No, lo que quiero es apuntar que en Segunda de Macabeos, capítulo 12, 43, dice lo siguiente. Después recogió 2,000 dracmas de plata en una colecta y las envió a Jerusalén para que ofreciesen un sacrificio de expiación. Obró con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos. Eso es Segunda de Macabeo 12. Si hay algún... 12 de 43, 44. Ajá. Puede leer hasta el 45 si quiere. Exacto. Si hay algún protestante escuchándonos va a decir, no, pero ese libro no está en mi Biblia. Y, Problema tuyo. efectivamente. Por eso fue que lo sacaron. Sí, por eso Claro. lo sacaron. Efectivamente, es parte de los 7 libros deuterocanónicos que para el protestante no existe. O sea, la versión Reina Valera de la Biblia No lo tiene. no lo tiene. Que hay muchos católicos que por desconocimiento a Usan veces, esa Biblia. usan esa Biblia. Reina Valera 1960. 1960. Esa Biblia no tiene ese No, libro. no, pero está bien. espérate, Félix, ¿cómo así? 1960. Sí, esa es la numeración. Así que se llama. Eso parece la numeración de un tinte. Bueno, eso así es. Así es. Ese es por el año 60, por el 1960. Entonces, miren la cosa. En Primera de Corintios 3, aquí va a profundizar un poquito. Que cada uno se fije en cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, que es Jesucristo. Sobre ese cimiento uno coloca oro,
otro plata, piedras preciosas, maderas, hierba, paja. La obra de cada uno se verá claramente el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra que construyó resiste, recibirá su salario. Si la obra se quema, será castigado, aunque se salvará como quien escapa del fuego. Primera de Corintios 3:10. O sea, si hay un protestante que no escuchó y dijo, bueno, ese texto de Macabeo no está en mi Biblia, pero esa sí está. Ese sí. Ese sí lo tienen ellos. Y entonces, oye lo que dice San Pablo, el último versículo. Aunque se salvará como quien escapa del fuego. Y eso es uno de los elementos Claro. que nos dicen que sí existe el Un purgatorio. intermedio, o sea, Exacto, que no es existe el purgatorio. necesariamente se quema. Y no, y hay muchas cosas interpretativas. También el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en su punto 1030, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del Pero cielo. más claro de ahí. Exacto. No canta un gallo. Esa es la enseñanza de la Iglesia Católica, porque recuérdate algo muy, muy importante. La Iglesia habla a través de documentos. Y el resumen de nuestra doctrina está en el catecismo de la Iglesia Católica. Yo trato siempre de citar el catecismo de la Iglesia Católica para que después no venga diciendo, no, pero tú estás diciendo una cosa. Y yo, no. Eso lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. Así es. ¿Tú ibas a decir algo, Raúl? Sí, yo recuerdo que cuando, ¿cómo se llamó el hijo del doctor Nastra? El doctorcito. ¿Sabes que matan a un muchacho en una discoteca? Sí, sí, Ajá, sí, claro sí, que sí. sí, claro. Desvivieron, acuérdate, estamos en YouTube. Sí, Desvivieron. ya me acordé. No, pero el que se desvive no es el que está muy enamorado. No, ese otro. Él sabe por qué. Sí, no, ya yo me acordé. Sí, que Para se que después, YouTube sí. no te apee el video. Sí, es verdad, es verdad. Te lo lleva por un brazo. Ya lo Mira, sabes. yo recuerdo Mutea esa que en ese momento la madre del joven siempre aparecía como indignada porque entendía que no le estaban haciendo justicia. Sí. Demandaba justicia. Recuerden que en un principio dije que la relación con Dios hay que verla como un juez, el pecador un imputado, unas leyes y todas esas cosas. Digo esto porque hay 10 mandamientos, Leonela. 4 son referidos a Dios y 6 al A los prójimo. hombres. Ujú. Entonces tú tienes que reconciliarte y arrepentirte Ujú. con relación a Dios y con relación al daño que le hiciste al prójimo. También. Y cuando tú estés en ese juicio, particular y final, porque son 2 juicios, también van a estar ahí esos enemigos tuyos espirituales a los cuales tú le hiciste daño. Atención todos los sicarios de la victoria. Ay, mi madre. Atención los infieles que también caben ahí. mi hermano Carlos Veloz, un amigo evangélico. Atención, Jorge, el volumen, por si acaso. Atención Carlos Veloz, Qué susto me un dio. hermano evangélico. Que te vamos a mandarte ese corte, te lo vamos a mandar a Sí, ti, sí, sí. Carlito. Dale, Raúl, dale. Vamos a hacer un ejercicio porque este hombre al lado mío está suave. Ajá. No, pero aquí me falta la parte fuerte. Lo que La pasa parte es que teórica, ahora lo que viene pasa- la parte Práctica. Lo que pasa es que Raúl se aterrizando El sicario a los 20 años comienza a matar por encargo. A los 60 años ha matado 20 padres de familia, Ay, Dios mío. con los cuales se ha enemistado, espiritualmente hablando. Ha dejado 20 esposas viudas, con las cuales se ha enemistado, espiritualmente hablando. los Y que hijos. le Ha han dejado- reclamado a Dios. Ha dejado 45 hijos huérfanos, o dejó, con los cuales se ha enemistado. Que después esos hijos cogieron un rumbo porque perdieron a su papá y hubo Fruto otra de consecuencia. eso. Por herencia existencial de la vida. Pero después el sicario se arrepiente. No, espérate, vamos a seguir, vamos a sumarle todo. Sí, Ajá. sigue. Tú Ay, quieres ¿cuál es? condenar, Sácale la cuenta bien. No. condenar al sicario. Atención sicario que tiene a Victoria y Najayo. Ay, Y los que mi están en madre. Panamá, los que están en Colombia, en Estados Los que Unidos. están en el secot. Porque ustedes no van a entender. Ay. No, lógico. Y aunque usted pone un caso extremo, lo podemos extrapolar Pero que después sí, a sí, A cosas cualquier más- nivel de pecado. Exacto. 40 papá y mamá de los 20 hombres desvividos. ¿Verdad que sí? 45 hermanos de los desvividos. Ay, Dios mío. Si sumamos 20, 40, 95, 135, 180 Personas personas con las cuales el sicario Afectadas. afectadas. se Directas. enemistó. Directas.
Porque indirectas son más. Sí, Más todas esas secuelas, que esas heridas. Claro, esa comunidad cuando vio eso, que se... Entonces, según Carlos Veloz, si él se arrepiente, va directo al cielo. Sí, él dura 60 años vivo y a los 59 años, .7 meses, al carajo, al sicario, se le mete un cáncer aquí en la En una la costilla. costilla, en el En hígado. el pulmón. Y o le el hizo hígado. meterse en el pulmón, está reventado para morir. Aunque sea en una Y uña. mi hermano amigo Carlos Veloz, con su Biblia de Reina Valera, Ay, ay, ay. va y le predica. Aceptó al Señor. Aceptó al Señor. Y se arrepintió. Y a la media hora, Exacto. después de haber hecho su profesión de fe, que acepta a Jesucristo, ¡pam! Se muere el sicario. Murió salvo. Sí, No. se No, arrepintió. murió. Se arrepintió. Va, Se oye, salvó. ejemplo, Murió se arrepintió. arrepentido. Él se salvó, pero lo que no se sabe ahora para dónde va. Porque ahí. Por él haberse arrepentido, Eso es. póngame atención, católico, todo el mundazo. Ay, ay, ay. Por él haberse arrepentido. Va a hablar Raúl. Va a hablar Raúl. Atención, ¿Cuántos país. años se le tuvo? Atención, país. Recuerden, 180 personas con las cuales se enemistaron espiritualmente con ese sicario. Ujú. Que de acuerdo a los 6 últimos mandamientos, él infringió, él hizo daño a ellos, no a Dios. Oh, Dios no lo mató. A Dios no lo desvivió. Él desvivió a 20 personas. Claro. Dios, por haberse arrepentido, Lo perdona. le dice, mira, como te arrepentiste, te voy a quitar la pena máxima. Te quito el infierno. Y te quito la culpa, el cargo de conciencia. Una cosa es que Dios le quite el cargo de conciencia, una cosa es que Él acepte psicológicamente que no tiene culpa, porque eso también puede pasar. O sea, tú puedes reconciliarte en el sacramento de reconciliación, Dios te quita la culpa y tú puedes seguir sintiendo culpa psicológicamente. Como que no te hubiesen Como- perdonado. Pues ya es un problema tuyo que tienes Ujú. que entender el poder del sacramento. Ujú. Dios le quita la culpa al sicario y le quita la pena máxima, que Que es el el infierno. infierno, que en un primer momento tú puedes entender que es como una pena de muerte, pero ya hoy día no es una pena de muerte porque el que se va para el infierno no se muere, o Sí, sea, no. no desaparece, sigue existiendo. Exacto. Que antes uno quería como Y que se sufriendo. desaparecía. No. Pero dice, te tengo que aplicar penas en atención A esa a persona. estas 180 gente que no están siendo satisfechas con el sistema de justicia divino. Y hasta que Como- esa persona como no la sana. mamá del niño que desvivieron el caso del doctor Natra y su hijo, ¿verdad que Sí, sí? de Joshua, la mamá de Joshua. De Joshua. Que demandaba justicia. Ame justicia al juez, ame justicia. Que por eso, Raúl y Luis, es que hay muchas personas que ponen entredicho el hecho de que si una persona se arrepiente y Dios lo perdone y va al cielo, porque dicen, ¿cómo va a ser que se pasó la vida entera haciendo, Exacto. Eso- perdóname, Sí. haciendo de todo y de repente se convirtió estando preso, sale con una Biblia bajo el brazo y ya tú sabes lo Sí. que es? Eso es vender a un Dios con una falsa imagen. Es decir, Dios como juez A un Dios es injusto. un juez irresponsable que a este sicario, media hora antes de morirse, porque se arrepintió, porque confesó su pecado, lo deja en la comunión celestial simple. ¿Y quién le hace justicia a estos 180 dolientes? Que estás reclamando. Exacto. Que están ya. reclamando. No, no, eso, demandando mira, los Raúl, eso 180 está ¿para claro. cuándo? Y ¿Eh? eso está claro. Y Los se, 180 para Ahora, cuándo. ¿qué es el purgatorio? ese La dolor. iglesia no permite especular sin afectar el... No, yo te dogma. voy a decir aquí, yo lo tengo aquí anotado. Ujú. ¿Qué es lo justo en el purgatorio? Atención todo el sicario, que la victoria en Najayo es un pan de maíz delante a lo que a ustedes les espera. Yo le voy a decir, Sí, yo le pero voy a decir. póngalo Mira, yo le voy a intermedio decir- también. Yo le voy a decir. No me mencionen a malos sicarios, a los Sí, infieles. Sí, lo que A pasa es que. lo va, que va, es- infieles. yo te voy a bajar Sí. para allá. Ven Atención, que no están haciendo nada. atención católico, hombre católico que le está pegando los cuernos a su mujer. Ay, Dios Ay, mío. santo. Usted también le espera su Purgatorio. purificación. Este ejemplo usted lo extrapola a su realidad. Ahí está, ya. Oye, me gustó esa. Ay, no me digan medio. Pero déjame decirte, Raúl. Déjame decirte. Vamos a escucharle. Déjame decirte. Ok. Ese ejemplo que Mira, dale, hay ya. un libro. Ya Raúl dice que el sicario y el infiel están en el purgatorio. Ahora vamos a ver lo que es el purgatorio en realidad. Lo que justamente deben experimentar. Exacto. Hay un libro que se llama Léeme o Laméntalo. Ok. Léeme. Léeme
Léeme. o laméntalo. O laméntalo. Eso tú lo puedes buscar. Tiene O como, laméntalo. sí, Así se tiene como llama. 15 páginas pequeñito. Oye lo que dice. O lamenta, Hall. En serio. El Raúl. purgatorio es una prisión de fuego en la cual algunas almas salvadas son sumergidas después de la muerte y en la cual sufren las más intensas penas. Tan lastimoso es el sufrimiento de las almas que un minuto en ese horrible fuego parecería ser un siglo. Oye bien, Wow, ¿tú estás escuchando lo sí. que es el purgatorio? Entonces, oye, Ujú. Santo Tomás de Aquino dice, el fuego del purgatorio es igual en intensidad al fuego del infierno. Y el más mínimo contacto con él es más aterrador que todos los sufrimientos posibles en esta tierra. Wow. Se conecta con lo que yo dije ahorita, que O sea, el que que diferencia conoce es bien que de ahí tú puedes salir, pero del otro está no. suave. está suave. Ah, ok. Aprenda a poner ejemplo con Ujit, Sí, 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 para pero que te voy a ellos- decir. para que ellos lo sientan ahí Sí. en carne. No, lo que pasa es que, bueno, ya no queda poco tiempo. Yo tenía un ejemplo, yo tenía un ejemplo. Leonela, que vanidosa. Oye. Vanidosa, Ay, ay, ay. empedernidamente vanidosa. Raúl no me Oye. simpatiza, ¿no? ¿Eh? ¿Qué le pega a Leonela para Pero ir es que purificando esa vanidad? no, lo que pasa es que se conecta con lo que yo te decía, Ok, con lo que yo vaya. decía al principio, que cuando una persona muere y ve la realidad de la verdad y ve, por ejemplo, Dios que esa mío. vanidad lo que hizo fue alejarla de Dios, entonces ahí mismo empieza su condena. Entonces, oye lo que dice San Vamos a ver, Agustín. San Agustín. De Hipona, Para de ser Hipona. purificadas de sus faltas previo a ser aceptado en el cielo, las almas después de muertas son sujetas a un fuego más penetrante y más terrible que nadie pueda ver, sentir o concebir en esta vida. El fuego del purgatorio es más agudo que cualquier cosa que podamos resistir en la tierra. Wow. Oye lo que dice. Entonces, oye esto que dice el libro, es una revelación privada, pero nos ayuda a entender un poquito La lo, iglesia permite esa- lo que esa- es la duración en el purgatorio, dice aquí. Se cuenta que una santa monja de Pamplona, Pamplona. quien logró liberar varias carmelitas del purgatorio con su intercesión, que permanecieron allí por el término de 30 a 40 años. Wow. Monjas carmelitas en el purgatorio por 40, 50 o 60 años. ¿Cuál será el destino de aquellos que viven inmersos en la tentación del mundo y con sus cientos de debilidades? Ay, santo. Wow, sí. Yo Ahora- leí ahora- de esa Entonces tú dices que estoy revelación. suave. Entonces tú dices que estoy suave. Ahora yo Suave pregunto. todavía ahora. Ahora, dale, Mira. que vamos a cerrar con un comentario. Vamos a ver. Raúl. Vamos a poner ejemplo. No, vamos a poner yo. Para no meter a ustedes al medio. Por favor, Ay, ay, ¿verdad? ay, Por ay. favor. Gracias, Raúl. ¿Verdad? Por Por favor, ejemplo. por favor. Pongan atención. Por ejemplo, Sí, sí, sí. yo soñé con mi familia. Ajá. Ujú. Y con mantener mi familia unida desde el principio hasta el final. Exacto, Ujú. Juan Nico y Supongamos un caso hipotético que no ha pasado. Hipotético. Que no va a Lusitania María pasar en Espinosa, el Burgos. nombre de Jesús. Ujú. Yo le pego los cuernos a Lusitania. Ay, Dios mío. sabemos que es un ejemplo. Él ¿verdad? aclaró ejemplo, primero, ejemplo. no es que Lucy la llame Sabemos, en vivo. sabemos que el defecto tuyo no es ese. No es ese, no es ese. Sabemos que el defecto tuyo no es ese. Exacto, sigue. Sigue. Ah, pero- Para mí, lo justo, en términos, conociendo yo lo que un Dios justo es, que aunque yo me arrepiente, y te perdona. y así como la conversión es un proceso, el arrepentimiento es un proceso, Sí, sí. yo puedo iniciar mi proceso de arrepentimiento con relación a mi infidelidad, con relación a Lucy, Ujú. por miedo, o cómo voy a decir, por miedo a yo perder y desbaratar el sueño Ujú. que tuve de tener una familia unificada. Ok. No por el daño a Lucy. No, Ni porque ha ofendido a Dios sino tampoco. porque el daño que hice Ujú. está desbaratando mi sueño egoísta. Entonces, ese arrepentimiento no está pleno No es, todavía. es arrepentimiento, no es pleno. Mira, No, no de corazón. Para que sea pleno, como yo concibo la experiencia de purgatorio, yo debería experimentar en mi fuero interior exactamente la frustración y el dolor que experimentó Lucy con mi con la cuerno. infidelidad. Pero déjame decirte una Y cosa. ahí, en el Mira, purgatorio, yo purifico. Eso sí le gustó a ella. Eso sí le Eso gustó, sí le a, gustó ella. a ella. Mira. Sí, no, yo Miren, estoy de acuerdo Nosotros- 100%. mira, espérate, Raúl, óyeme. El Estamos, sicario, como tú estabas ahí, tú Sí. estás suave. Sigue. Los sicarios, miren. Usted en el purgatorio, Najayo va a quedar chiquito. Usted en el purgatorio va a No, experimentar la victoria, pues Najayo y Sí. muchos la sitios que son frustración de los 20 desvividos. La frustración de las 20 viudas. La frustración de Lo los va a experimentar. 45 hijos huérfanos. lo va a ver eso. Y lo va a experimentar en su fuero Sí, claro, interior. también. Sí. Los 40 papá y mamá de esos 20 desvividos.
todas esas fluctuaciones juntas, usted las va a tener que experimentar para que usted haga conciencia de una vez y por todas del nivel del daño que usted hizo. Si se arrepiente, eso lo va a experimentar si se arrepiente, porque si Estamos- no va para el estamos infierno. hablando del Pero en el- purgatorio. Exacto, del Sí. purgatorio. exacto. Estamos de experiencia en el purgatorio. O sea, el famoso fuego no hornilla de gas propano. Es esa es esa el frustración. dolor de todo ese sufrimiento, tú experimentándolo en tu fuero interior. Lo que No, entonces- hiciste. Es lo justo. Déjame decirte algo ya para cerrar, porque Sí. ya Jorge hizo la seña, Sí. que nosotros nada más estamos dando el castigo del purgatorio, pero hay que dar también la forma de cómo tratar de evitarlo. Lo primero es alejarse totalmente del pecado. Lo segundo es que ya todo lo que tú hiciste en tu vida terrenal, puedes ir reparándolo poco a poco con acciones de solidaridad y con la Eucaristía. Por eso es tan importante recibir el cuerpo de Cristo, que va a ir reparando esa alma herida por el pecado poco a poco. O sea, porque una gente que no escuchó se va a escandalizar. Wow, pero ¿y qué es esto? Que voy a estar tanto tiempo en el purgatorio. No, todavía usted tiene la oportunidad, el chance De resarcir. de resarcir eso en vida. Porque si ya después que se muere, óyeme lo que dice un santo, ahora se me fue el nombre. Óyeme esta. Una misa bien vivida en vida vale más que 1000 por la misma intención después que tú mueres. Y con eso finalizo. Con eso nos vamos, señores. Gracias por la sintonía, gracias por haber estado con nosotros. Mañana, si Dios lo permite, nos reencontramos a las 5 de la tarde en Ruta. Me gané el aprecio de Leonera. Esta gente no respeta.